Amén, buenos días, que el Señor le bendiga una vez más. Qué bueno que el Señor nos da este gran privilegio de estar en su casa adorando, glorificándole y también ahora en el sonido de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, venimos humillados delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra flaqueza, nuestra debilidad, nuestro pecado. Y por eso, Señor, rogamos para que tu gracia sea con nosotros en este tiempo, para que tú hables, oh Dios, a nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado y que nosotros podamos salir edificados, Señor, en esta mañana. Te adoramos, te bendecimos, Señor, rogamos para que tú, Señor, trabajes en nuestros corazones y en nuestras mentes y en nuestras vidas y en nuestros matrimonios, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy continuamos con la serie de Segunda de Tesalonicenses. En la mañana de hoy vamos a tratar el capítulo número 2, 17 versículos. Vamos a leerlo completamente. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo número 2. Y esa última canción, mientras ustedes buscan, va muy acorde con el tema de hoy, nuestro futuro glorioso, parte 2. La última canción hablaba de nuestra esperanza fiel, de eso que se supone que nosotros estamos esperando o hacia lo que nos encaminamos, nuestro futuro glorioso, nuestra esperanza en gloria. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice así la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó
y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén y amén. Para iniciar vamos a recordar que esta carta tiene un triple propósito. En primer lugar, Pablo le escribe para dar ánimo a los creyentes, capítulo 1, capítulo 2, para enderezar algunos conceptos acerca del día del Señor, es decir, la segunda venida, y en tercer lugar, para corregir el problema de la ociosidad. Aunque estos tres capítulos tienen un enfoque, vamos a decir, diferente, en el fondo todos son con intención pastoral. Intención pastoral. Lo que el apóstol quiere es confortar sus corazones, darles consuelo a sus vidas, porque esta iglesia estaba pasando por una tribulación muy grande y también estaban confundidos acerca de la venida del Señor. Más adelante vamos a abundar y vamos a ver esos versículos donde se deja ver el corazón pastoral del apóstol en esta carta. En la mañana de hoy vamos a hacerlo en el mismo orden que nos ofrece la palabra de Dios. Vamos a explicar todo eso de la manifestación del hombre del pecado y luego en los finales versículos vamos a aplicar a nuestras vidas y cómo nosotros podemos hacer frente en medio de esa manifestación que tendrá el hombre de pecado. Así que en esta mañana vamos a dividir este estudio en tres partes. En primer lugar, Pablo le llama a estar firmes y que no se dejen conmover por ninguna doctrina. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de la manifestación de ese hombre de pecado y de la apostasía. Y en tercer lugar, vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Un llamado a ser agradecidos por la salvación, por la gran salvación que tenemos en Cristo. Así que en primer lugar vamos a ver un llamado a estar firmes, versículos del 1 al 3. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el apóstol Pablo está como respondiendo una pregunta aquí. ¿Es verdad que está muy cerca la venida del Señor, la segunda venida? ¿O es que ya llegó y estamos aquí? Y eso conturbaba a esos hermanos. Ellos estaban desesperados, no sabían qué hacer, porque creían ellos que la venida del Señor había llegado y ellos se habían quedado aquí en la tierra. Entonces el apóstol Pablo pasa en este capítulo número 2 a responder que todavía no ha llegado la venida del Hijo del Hombre. No había llegado todavía, no se había manifestado Cristo. Y este pero aquí con que empieza el capítulo número 2, no se trata necesariamente de un contraste. En el primer capítulo vimos más o menos el cómo se iba a manifestar y cómo iba a venir Cristo en llama de fuego, iba a destruir a todos sus enemigos y demás, y a nosotros nos iba a dar consuelo. Aquí habla del cuándo va a llegar Cristo, cuándo va a venir Cristo por segunda vez. Más que un contraste, hay aquí un cambio de tema. Si vamos a la Nueva Traducción Viviente, ese versículo 1 lo traduce de la siguiente manera. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos con Él
para encontrarnos con Él. Así que se hace un llamado aquí a estar firme. No se dejen mover fácilmente en su modo de pensar, en lo que ustedes han aprendido, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nosotros que se la hayamos mandado a ustedes. La frase ni por espíritu indica que algunos allá decían que Pablo había tenido una revelación especial en la cual se le había dicho que el día del Señor ya había llegado. Los rumores habían llegado también por palabra. Recuerden que antes de tener la Biblia, las enseñanzas eran oralmente. Luego fue que se recolectaron. Entonces, algunos también decían que Pablo ya estaba predicando eso, de que el día del Señor había llegado y nosotros no habíamos quedado. Y eso le tenía a ellos la cabeza muy grande. Eso es como que el día de hoy empiecen a decir que el día del Señor ya llegó el rato, nos fuimos con el Señor y estamos aquí todavía. Eso no puede ser. Y eso lo tenía un poco preocupados o muy preocupados, aparte de la persecución que ellos tenían. También habla de por carta nuestra. Parece que alguien firmó una carta falsa donde indicaba que el día del Señor había llegado. Y el apóstol quería desmentir cada uno de esos rumores y restaurar a los creyentes a su modo correcto de pensar y calmar sus inquietudes. Quería bajar el espíritu que ellos tenían de inquietud. Nadie os engañe, porque antes que venga ese día, ocurrirán dos cosas. Versículo número 3. Antes de que se manifieste el Señor, van a pasar dos cosas en la humanidad. En primer lugar, la apostasía y en segundo lugar, el hombre de pecado. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, ¿qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Cuando le dicen a alguien, tú eres un apóstata, ¿qué está diciendo? Que ha abandonado la fe. La apostasía significa el abandono y rechazo de la fe. John MacArthur lo define o la define de la siguiente manera. El significado básico de apostasía es revuelta o rebelión. Así pues, la palabra señala el abandono deliberado de una posición religiosa que antes se tenía. El uso que Pablo usa aquí, el artículo definido, la apostasía, significa que será una apostasía sin precedentes, será una apostasía que nunca más ha pasado. Hemos tenido apostasía, hemos tenido apóstatas, pero la apostasía todavía no ha llegado. Será un tiempo muy difícil, habrá rebelión, Él se manifestará contra todo lo que sea Dios. Esa es la apostasía. Habrá un rechazo total y rotundo a el Evangelio, a la palabra de Dios y a Dios mismo. Y conjunto con la apostasía, o después de la apostasía, se va a manifestar el hombre de pecado. El hombre de pecado. En el original se puede traducir como el hombre sin ley. El hombre que no tiene ley. Él es su propia ley. Y él va a hacer lo que él quiera porque él es su propia ley. El hombre de pecado es el hombre sin ley. Entonces, la apostasía que va a pasar y también el hombre de pecado son condiciones para que venga el día del Señor. Y ese hombre de pecado es llamado con otros títulos en la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 8, se le llama el anticristo. Es lo que se llama el anticristo. En Daniel capítulo 9, versículo 26 se le llama el príncipe que ha de venir. En Daniel también capítulo 7, versículo 8 se le llama el cuerno pequeño. Y en Apocalipsis capítulo 13 se le llama la bestia que sube del mar.
Así que el apóstol Pablo le está diciendo, no ha venido el Señor, porque antes de que venga el Señor debe ocurrir la apostasía, el mundo se va a ir contra Dios y se va a manifestar el hombre de pecado, el anticristo. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es el anticristo? No lo sabemos. Esa pregunta todavía no lo sabemos. Así que si alguien le dice, debe cumplir con cierta característica que vemos aquí, pero todavía no se ha cumplido a cabalidad ese anticristo. Durante muchos años se ha tratado de identificar quién es, pero sin éxito. Sin éxito, porque todavía no se han cumplido todas las condiciones que vemos aquí en este capítulo 2 en alguien para que reúna esas condiciones y se declare como el anticristo. Algunos decían que eran los emperadores romanos, otros dicen que es el Papa, algunos han dicho que Hitler, otros han dicho que fue Stalin, otro dictador, pero la mayoría sin éxito. Ellos han sido tipos de anticristo, pero no el anticristo que se va a manifestar. No ese es el anticristo que se va a manifestar. Esa persona será un pecador blasfemo que vivirá en desafío constante a la ley de Dios. Su influencia será la mayor entre todos los miles de millones de pecadores sin ley. Ese hombre será malo, impío, el peor de la historia, incluso en los últimos tiempos, cuando habrá tanta maldad en la tierra. Ese líder, estimulado por Satanás, se levantará como alguien malvado, depravado, sin ley, y se extenderá por todo el mundo y con una influencia jamás vista. Antes de que venga el Señor, debe ocurrir la apostasía y se debe manifestar el hombre de pecado o el anticristo. Así que no se dejen mover fácilmente porque deben ocurrir estas cosas. No se lleven de nadie por ahí que le diga que ya el Señor viene muy pronto. Primero deben pasar esas cosas. En segundo lugar, entonces, ¿cómo será la manifestación de ese hombre de pecado? ¿Cómo será la manifestación de ese hombre de pecado? Del versículo 4 al 12 se dan algunas características de este hombre. Primero, se opone a Dios. Ese hombre se va a oponer a Dios, versículos 4 y 5, el cual se opone a Dios y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Miren la blasfemia de este hombre, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Él se lo decía, él le enseñaba primero verbalmente de que ese hombre iba a hacer eso, ese hombre iba a hacer eso. Literalmente le hace la guerra a Dios, o todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que huela a Dios, él le va a hacer la guerra. Le va a hacer la guerra a la iglesia, le va a hacer la guerra al culto a Dios, le va a hacer la guerra a sus seguidores, nosotros los creyentes. Antiguamente también se creyó, por eso de la blasfemia, que se estaba en el culto como Dios. Ese anticristo se lo atribuyeron también a un personaje llamado Antíoco Epífanes. ¿Por qué? Porque él se creía Dios y él blasfemó de una manera tal el templo de Dios que dijeron, no, pero este es el anticristo. Y esa palabra Epífanes significa Dios manifestado. Yo soy Dios que me he manifestado. Y ese hombre fue tan blasfemo, saqueó el templo de Jerusalén y sacrificaba cerdos en el altar. Ustedes saben que los cerdos eran abominables al pueblo judío, y él agarró un cerdo y lo sacrificó en el altar de los sacrificios al Señor. La gente decía, no, pero este es el anticristo. No es el que esperamos, pero él fue un anticristo en su momento. ¿Por qué no se ha manifestado todavía el anticristo? ¿Por qué no ha llegado el anticristo? ¿Por qué el Señor no ha venido? Hay algo todavía que retiene a ese hombre de pecado. Hay algo que lo retiene, versículo número 6 y versículo número 7.
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. También debo confesar que aquí no podemos saber qué es eso que lo detiene. Algunos autores han sugerido que es el Espíritu Santo, otros han sugerido que es algún ángel, otros han sugerido que es la providencia de Dios, los gobiernos y demás, pero ninguna de esas cosas indican que lo detiene. No sabemos a ciencia cierta qué lo detiene. John MacArthur dice que el Espíritu Santo es que lo detiene, pero lo cierto es que no lo sabemos. Dice Trenchard comentando ese versículo, nos hallamos ahora ante uno de los textos más difíciles de la carta y de todo el Nuevo Testamento. Lástima que nosotros no sabemos lo que los tesalonicenses sabían. Ellos sí sabían, el apóstol Pablo le había dicho qué es lo que lo detiene, pero a nosotros no se nos fue revelado este misterio. Otro hombre hablando de esto dice, ¿qué les había dicho Pablo acerca de lo que lo detiene? El advenimiento del hombre de pecado. Para nosotros es un misterio que haya dado lugar a varias conjeturas, pero ninguna de estas puede ser considerada como indiscutiblemente válida. Agustín de Hipona, refiriéndose a ese versículo 7, escribía, confieso francamente que no sé lo que eso significa, y cualquier comentarista sincero habrá de hacer una confesión semejante. Alguien me decía, cuando yo estaba preparando este mensaje, yo voy a ver qué tú vas a decir acerca de eso. Y yo no, eso es fácil. Porque si no hay explicación, no nos vamos a inventar nada. Es difícil porque no sabemos, pero a la vez fácil porque Dios en su providencia no quiso revelar quién es ese hombre de pecado, tampoco quiso revelar qué es eso que lo detiene. Pero mis hermanos, el anticristo, por más poderoso que sea, será derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Por más poderoso que sea ese hombre y que nadie lo pueda controlar aquí en la tierra, Cristo lo derrotará. Versículo número 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta acción de Cristo contra el anticristo queda confirmada en otros pasajes. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, habla de cómo Él destruirá a ese hombre con el aliento de su boca. Dice Apocalipsis 19, 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. Versículo 21, Apocalipsis 19. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así que con esta metáfora, el apóstol Pablo nos está diciendo con la suma facilidad que Dios, que Cristo, va a acabar con el anticristo. Le basta con un soplo de su boca, le basta con el resplandor de su venida. Cristo no tiene que hacer absolutamente nada. A ese hombre no se le puede poner la mano. Ese hombre es invencible, pero Cristo solamente con venir, con el resplandor de su venida, lo va a liquidar. Ese es el poder que tiene nuestro Dios. Y eso debe darnos esperanza, debe darnos confianza de que al final el bien se va a imponer sobre el mal. El bien se va a imponer sobre el mal. No será una guerra de luchas de fuerza, sino que Cristo solamente con venir va a destruirlo. Solamente con el soplo de su boca va a destruir a aquel anticristo, aquel hombre de pecado que se manifestará. Este anticristo será un títere de Satanás. Dice versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios.
Satanás anhela un hombre sobre el que él tendrá el control completo y quien hará la voluntad tan cabalmente como Jesús lo hizo con la voluntad del Padre. Tendrá que ser un hombre de talentos extraordinarios, pero hasta ahora el diablo ha visto frustrado su intento de poner eso en marcha. Satanás podrá darle poderes y hará señales y prodigios mentirosos. ¿Qué quiere decir lo que acabo de leer? Así como Cristo hace la voluntad del Padre, ese hombre, ese anticristo, será una marioneta de Satanás y él hará todo lo que Satanás le indique. Estará bajo el poder de Satanás, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que aunque sea un hombre, estará poseído por Satanás. Estará poseído por Satanás y Satanás lo va a guiar a hacer todo lo que él quiera. Y en ese tiempo, los que no son escogidos serán engañados. Los impíos serán engañados por este hombre. Versículo del 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y ese versículo debe llevarnos a dar muchas gracias a Dios. Y más adelante vamos a abundar acerca de eso. Con todo engaño, una vez más, versículo 10, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, versículo 11, Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí pudiera dar la impresión, o alguien pudiera echarle la culpa a Dios, porque dice que Dios le envía un poder engañoso. Sin embargo, Dios lo que hace aquí es dejar que ellos sigan su propio camino. Dios le envía ese poder engañoso porque ellos no eligieron creer. Claramente se ve que la condenación de esta gente se debe a que rechazaron la verdad que le era presentada. Dicha condenación no fue un fin buscado por Dios, sino el resultado de la perversidad de ellos. Dice el versículo 12 al final, todo lo que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y este tema aquí lo podemos ejemplificar con dos casos. El primer caso es con Faraón, rey de Egipto. Mucha gente pudiera acusar a Dios también de que Dios le endureció el corazón a Faraón. Pero la verdad es que él endureció su corazón. Y luego de que él endureció su corazón, pues Dios le dejó en su propio camino. Si usted va conmigo a Éxodo capítulo 7, vamos a leer varios versículos y usted verá cómo dice que Faraón endureció su corazón, Faraón endureció su corazón y luego al final es que Dios endurece su corazón como que ya lo dejé que siga su mal camino. Vaya conmigo, Éxodo capítulo 7, versículos 13 y 14. Y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Capítulo 8, versículo número 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Capítulo 8, versículo 32. Mas Faraón endureció su corazón aún esta vez y no dejó ir a su pueblo. Capítulo 9, versículo número 7. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y entonces en el capítulo 9
versículo 12, es que aparece que Dios le endureció el corazón. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho. Así que, mis hermanos, Dios no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para salvar a la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda. Es lo que, al insistir una persona en su pecado, Dios lo deja en su pecado. Y eso es lo que pasa aquí. Así que Dios no puede ser acusado de que Él hace perder a nadie. Usted se pierde por su propio camino. Quien ha preferido la mentira, cree la mentira, vive la mentira y nada la apartará de la mentira. En ella encontrará su final condenación. El otro caso lo tenemos en Romanos capítulo 1, versículo 21. Hasta el versículo 28, Dios hace algo similar. Dios lo entrega. Dios lo entrega. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendió en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Son ellos los que están extraviados. Y dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así que algo similar pasa aquí. Dios le envía un espíritu engañoso para que no crean la verdad, porque ellos han decidido no creer la verdad. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que Dios lo deje caminar en su propio camino de pecado. Que Dios lo deje irse en su propio camino de pecado. Cuando Dios lo suelta, cuando Dios lo entrega, eso es terrible. Ellos llegan a la máxima crueldad, a la máxima manifestación de pecado. Y esas personas que están allá, que siguen a Satanás, Dios le envía un espíritu engañoso para que no crean. Que Dios nos ayude a nosotros nunca estar en ese lugar de que Dios nos ha entregado, de que Dios nos ha soltado, porque por la gracia de Dios, dice Pablo, es que yo soy lo que soy. Si Dios me entrega a la maldad de mi pecado, no queda nada que hacer. No queda nada que hacer. Esa gente no puso ningún amor en Dios, no mostró ningún afecto en cuanto a la verdad del Evangelio y de este modo se cerraron a sí mismos el único camino de salvación. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Vemos cuál es el futuro de los no creyentes y ahora vamos a ver cuál es el futuro de nosotros, los creyentes. Si tú has creído en Cristo, y es que debes ser agradecido por la salvación que tenemos en Cristo. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios no nos dejó caminar en nuestro pecado. Dios no nos soltó. Dios nos dio banda, como dicen por ahí. Dios nos escogió desde antes que Él fundara el mundo. Versículo número 13.
Pero nosotros necesitamos, no nos podemos quedar callados. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, con respecto a ustedes, hermanos, amados por el Señor, nos llama amados, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y este versículo 13 empieza con un pero, y aquí sí hay una conjunción adversativa. Aquí sí él va a hacer un contraste. ¿Con cuáles? Con las personas impías que Dios los entregó, Dios los soltó, Dios le envió un espíritu engañoso para que no crean en la verdad. Y ahora ustedes, pero ustedes son escogidos desde antes de la fundación del mundo. Debemos dar gloria a Dios por eso. A nosotros Dios nos escogió para que no sigamos el camino de nuestro corazón perverso. Dios no nos ha dejado en nuestra propia opinión. Dios ha querido salvarnos a nosotros. No vamos a pasar por esa condenación. No vamos a ser engañados por ese anticristo. Hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Debido a esto, nosotros debemos vivir, tú debes vivir, yo debo vivir vidas agradecidas. Qué suerte que yo no estoy en ese camino de perdición. Tú debes vivir una vida agradecida porque Dios te ha escogido para salvación. ¿Cómo tú responderás a eso? ¿Cómo tú responderás a ese maravilloso regalo que Dios te ha dado de la salvación, de la vida eterna, de que no vas a pasar tu vida en el infierno, sino que Dios te dio la salvación? Esa salvación que se logró fue por medio del Evangelio, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos obtener el perdón. Versículo número 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos llamó mediante el evangelio y el final es que vamos a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio son las buenas noticias de que Cristo murió por nuestros pecados y ahora tenemos paz con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios mediante la muerte de Cristo. El evangelio es el canal que nos conecta con Dios y nos conecta con esa bendición, nos conecta con la salvación. Ahora bien, el versículo 15, el apóstol nos hace un llamado a estar firmes, ya que ustedes son llamados mediante el evangelio para la gloria de Cristo, para ser como Cristo, deben estar firmes. Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. Y aquí una vez más se resalta la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios nos ha elegido desde el principio para salvación y Dios también nos manda a estar firmes en ese llamado que tenemos en Cristo Jesús. Son dos verdades, las dos son verdad. En nuestra mente finita no cabe conciliar esas cosas, pero así está en la palabra de Dios. Por un lado, Dios nos escoge, no tenemos nada que aportar a la salvación, Dios nos escoge, la salvación no se pierde, pero por otro lado, una y otra vez se nos dice en la palabra de Dios, debes estar firme, debes estar firme, debes estar firme. El que piense estar firme, mire que no caiga, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dios es soberano y el hombre es responsable. Créala así, esas dos verdades. ¿Cómo nosotros estamos firmes? ¿Cómo yo puedo estar firme y cómo yo puedo retener esa salvación que tengo en Cristo? Bueno, el mismo texto nos habla, en primer lugar, de que debemos retener la doctrina. Versículo número 15, y retener la doctrina. ¿Y cómo retenemos la doctrina? Bueno, primero conociendo la doctrina. Por eso
se ha decidido de que los miércoles, una vez más, volvamos a hablar de doctrina. Porque si usted no sabe la doctrina, usted no la puede retener y usted no se puede mantener firme. Usted no puede vivir una vida que agrada a Dios porque usted no sabe lo que va a hacer. Primero usted debe saber para luego hacer. Y por eso hemos llegado a volver a enseñar las doctrinas básicas del Evangelio. Así que no se pierda los miércoles, venga, porque usted va a aprender doctrina y va a poder retener ese llamado que Dios le ha hecho. ¿Cómo retenemos la doctrina también? Siguiendo en santidad, versículo número 13. Mediante la santificación. Pero nosotros, versículo 13, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación. Mediante la santificación. Nosotros estamos firmes en la palabra de Dios mediante la santificación, buscando la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estamos firmes si buscamos la santificación. Estamos firmes también si mantenemos la fe en la verdad. La fe en la verdad. La fe sola no salva, sino la fe en la verdad, en Cristo, en Dios, en su palabra. Versículo 3. Al final, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así se mantiene usted y me mantengo yo firme, buscando la santificación, guardando la doctrina que está en la palabra de Dios, mediante la fe en la verdad y aplicando el Evangelio cada día a mi vida, porque fue mediante el Evangelio que hemos creído. Como cantábamos en esta mañana, alabada fue. Soy culpable, soy culpable, soy culpable, pero eso es lo que necesita usted y yo, el Evangelio y el perdón de nuestros pecados cada día, porque pecamos y necesitamos ser lavados y lavados por la sangre de Cristo. Así nosotros mantenemos firme ese llamado que tenemos en Cristo y no vamos a tener esa condenación que tienen los impíos. En el versículo número 16 y 17 se habla ya de la bendición final y la oración que el apóstol Pablo hace acerca de ellos. Dice versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y era lo que le decía al principio, aunque él habla de doctrina, habla del hombre de pecado, y va a hablar en el capítulo 3 de la ociosidad que ellos tuvieron acerca de esa mala interpretación. Él lo que quiere al final es que ellos sean confortados sus corazones, porque estaban pasando tribulación, que ellos sean tranquilos porque estaban inquietados acerca de la venida del Señor. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 7, se habla de esto, del reposo que el apóstol quiere para ellos y también quiere para nosotros. Que usted esté tranquilo en Dios y que yo esté tranquilo en Dios. Dice versículo 7 del capítulo 1, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y aquí capítulo 2, versículos 16 y 17, y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, y miren, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Capítulo 3, versículo número 17. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. Así que esas palabras son escritas para que usted tenga paz, para que usted confíe en el Señor, de que usted ha sido elegido
desde el principio, antes de que Dios fundara el mundo, antes de que Dios se inventara el mundo, yo voy a salvar a fulano, yo voy a salvar a fulano, por el puro afecto de su gracia. Así que no tenga temor de ese día, no tenga temor de la segunda venida del Señor, porque los creyentes no están para oscuridad, los creyentes están para gloria eterna. Nuestra esperanza fiel está en Cristo. Nosotros buscamos al verdadero Cristo, no buscamos al anticristo. Solo quienes son olvidadizos, están engañados, se arriesgan a perder esa esperanza y el gozo expectante de que Cristo viene. Así que Dios nos consuele con estas palabras. A los impíos, Dios le deja ir su camino, Dios le entrega un espíritu engañador, Dios le endurece su corazón porque ya van por ese camino para que no crean la verdad. Pero a nosotros nos ha escogido desde el principio para salvación. Y eso debe llevarnos a una vida de gratitud. Dar gracias a Dios por ese gran regalo que nos ha dado de la vida eterna. Eso es lo menos que tú puedes hacer como creyente. Vivir una vida de santidad, una vida firme en la fe, una vida que me aplica cada día el Evangelio, porque Dios ha sido bueno conmigo. Que el Señor le bendiga.